Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos queridos. Seguimos avanzando en nuestro retiro, bendito retiro de la misericordia, edición 2018. Nos damos cuenta, hermanos, que la falsa misericordia es como un pan envenenado. Es una comparación impresionante, pero es verdad. Una persona con hambre come, le dan un pan y se lo come, pero ¿qué tal que ese pan esté envenenado? Eso es lo que nos sucede con la falsa misericordia. Las personas, la gente busca esa luz única de la misericordia, porque ese es el abrazo de cariño que necesita su corazón, pero a veces, en vez de recibir el pan verdadero, reciben un pan envenenado, que es el de la falsa misericordia. Esa fue nuestra predicación pasada. No es el único obstáculo que encontramos cuando buscamos la verdadera misericordia. Un obstáculo es la falsa misericordia, que consiste en ¿qué? Entre comillas, economizarle a las personas la conversión. O sea que otra manera de resumir la primera predicación es con esta frase: no se puede economizar el camino de la conversión. Toda vida cristiana tiene que pasar por el camino de la conversión. Y la falsa misericordia es como si le dijéramos a la persona: quédate con Dios, Dios te ama, vas a ir al cielo, pero le estamos quitando una palabrita muy importante, que es la palabra conversión. Esa es la falsa misericordia. Es un pan al que le falta el ingrediente principal y en cambio se le ha metido un veneno. En vez de conversión se le ha metido un veneno que se llama conformismo. Yo estoy conforme así, yo me quedo así. Es un pan envenenado, porque le falta la conversión. Ahora vamos a ver otra dificultad en el encuentro con la verdadera misericordia. Y es que nuestra vida cristiana tiene muchos combates. Los combates, la lucha. Vamos a hablar de esa lucha que encontramos en el mundo. Esto no es algo que me invento yo. Esto no es algo que se inventaron los organizadores del Congreso porque no sabían qué otra charla poner. Este no es un invento nuestro. Esto es algo que está en el Evangelio. ¿En dónde? En varios lugares. Recuerda, por ejemplo, cuando Jesús dice: en el mundo ustedes van a tener luchas, pero no tengan miedo, ¿por qué? Uy, sí lo conocen, varios lo conocen. En el mundo van a tener muchas luchas, pero no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. ¿Eso dónde está? Eso está en el capítulo número 16 del Evangelio según San Juan, al puro final del capítulo 16 de San Juan. Ahí está. Pero no nos quedemos así, vamos a dar la cita precisa, porque yo veo que hay gente que ya está tomando apunte, otros no se han convertido. No se han convertido, no toman apuntes, entonces yo digo, bueno, será amarlos así, pero desearles la conversión. Entonces mira, si te vas al capítulo 16 de San Juan, 16 versículo 33, es el último versículo del capítulo número 16 de San Juan. En el mundo van a tener luchas, repetimos, pero no tengan miedo, ¿por qué? Hay algunos que todavía no saben de qué estamos hablando. Los que sí saben de qué estamos hablando, digan fuerte: no tengan miedo, ¿por qué? Jesucristo nos dice: yo he vencido al mundo.
Entonces Jesús ya nos anunció que había luchas. Y este es un asunto, este es un tema que deja un poco perplejos a algunos cristianos, particularmente cuando estamos en una necesidad psicológica de aceptación. Hay veces que uno tiene una gran necesidad psicológica de ser aceptado, de ser acogido, de ser amado. Y cuando uno tiene una gran necesidad psicológica de ser aceptado, le cuesta mucho trabajo asumir esto que dice el Evangelio, que uno va a tener combate, que uno va a tener lucha. Porque uno no quiere pelear con nadie, porque uno quiere que lo acojan. Y aquí yo voy a hablar muy concretamente de nuestros jóvenes, especialmente en la juventud. Una tentación que hay es esa. Cuando uno es joven, uno no quiere tener peleas, por lo menos con la gente que le gusta a uno, la gente que le cae bien a uno. Los que son tus amigos, los que son más cercanos, probablemente tú los llamas tus buddies, esos que están contigo, esos que son tus amigos de toda la vida, esos que son tu grupo, esos que son tu gente. Entonces uno no quiere tener conflicto, y por eso a veces es difícil vivir a fondo nuestra fe cristiana cuando necesitamos ser acogidos, cuando tenemos grandes necesidades emocionales. Es difícil vivir este aspecto del Evangelio, porque uno está tratando de que lo acojan, lo reciban, no lo excluyan, no lo rechacen. Y resulta que el Evangelio tiene un ingrediente de combate, un ingrediente de diferencia, un ingrediente, podríamos decir, de conflicto. Y a uno no le gusta eso. Uno no quiere ser el único del grupo que tiene ciertas ideas. Si tú te das cuenta que todos los de tu grupo de amigos tienen una idea, por ejemplo, todos están de acuerdo con que la marihuana no tiene ningún problema, tú presientes en tu corazón eso no está bien, pero no te atreves a hablar, no te atreves a mostrar tu postura que es diferente porque no quieres entrar en conflicto con esas personas. Tal vez en tu familia la norma ha sido que nadie se casa. Hay familias donde la gente no celebra el matrimonio, simplemente se van juntando. Se van juntando unos con otros. Y entonces los tíos y las tías todos viven juntados unos con otros. Nadie se casa. Pero resulta que tú piensas que lo mejor es hacerle caso a Cristo, obedecer a Cristo y casarse. Pero es un tema difícil de tratar porque tus papás no están casados, porque tus tíos no están casados, porque tus abuelos nunca se casaron. Tú no quieres entrar en conflicto con esas personas. Te cuesta trabajo. Hay momentos en los que esto resulta muy difícil, muy difícil, porque todo el mundo tiene una determinada idea. Muchos jóvenes en el college, en la universidad, se encuentran con ese tema. Me acuerdo el caso de una muchacha que en ese momento estaba estudiando su secundaria, high school, dirían aquí en Estados Unidos. Y ella se dio cuenta que ella era la única que estaba en contra del aborto en su salón de clase. Todas las demás chicas estaban a favor del aborto. Todas las demás chicas consideraban que era perfectamente normal el aborto si es un niño fruto de una violación. Y ella pensaba, el niño no tiene la culpa. El niño no fue el que violó a la mamá. Hay algo que se debe hacer, pero no puede ser matar al niño. Esa era la manera como ella pensaba. Pero resulta que todas las compañeras de su grupo, todas estaban a favor del aborto. Entonces ella no sabía qué hacer, porque ella no estaba de acuerdo, y cada vez que aparecía este tema ella se sentía muy incómoda, pero no sabía qué hacer. Y finalmente, ¿qué hacía? Escondía la cara, se callaba. Es decir, en el fondo se convertía en cómplice por silencio, porque le costaba mucho trabajo. Entonces son los momentos en los que no se quiere contradecir a las otras personas. Te voy a dar otro ejemplo que a mí personalmente me duele mucho porque me parece que afecta a muchas parejas. Muchas personas llegan al matrimonio y tienen una idea muy bonita y muy correcta sobre la sexualidad humana, pero a veces se encuentran con que su pareja, esto pasa más cuando es el hombre el que toma la iniciativa de la que ya voy a hablar. Cuando ese hombre le dice, mira, vamos a ver esta película,
Vamos a ver esta película para ayudarnos en la relación sexual, para excitarnos, para ponerle un poquito de picante a la relación. Y esta muchacha, que nunca veía pornografía ni le interesaba ver esas cosas, está al lado de su esposo, y es el esposo el que la pone a ella a ver películas que a ella le dan asco, donde esos actores y esas actrices hacen cosas que a ella le parecen degeneradas y repugnantes. Y por supuesto, este hombre, después de excitarse viendo esa pornografía, luego quiere hacer esas mismas cosas con el cuerpo de ella. Y ella se siente muy mal, y ella siente: esto no es correcto, esto es sucio, esto no me gusta, esto es contrario a Dios. Pero no sabe cómo hablar el tema, no sabe qué hacer con eso, no sabe cómo siquiera abrir la boca, porque ella siente que si no cede, si no le permite al esposo todo lo que quiera, el esposo lo va a perder. Aunque por supuesto no significa que esa sea la única causa de separaciones. También tenemos otras separaciones en las que es la mujer la que toma la iniciativa de la infidelidad o de cualquier otra cosa. Entonces date cuenta que a veces nosotros sí sabemos lo que es correcto, sí sabemos lo que se debe hacer y sí sabemos lo que se debe evitar, pero nos volvemos cobardes, nos volvemos entonces cómplices porque no somos capaces de hablar, porque no sabemos cómo obrar. A veces en cosas tan serias como el aborto, a veces en cosas que son graves, pero que no implican directamente muerte, como esto de la sexualidad desordenada, a veces en otras cosas como la marihuana, y en todos estos casos nosotros nos volvemos cómplices. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo podemos realmente tener una actitud coherente y una actitud valiente? Yo quiero recordar a mis amados jóvenes, quiero recordar lo que dice la primera carta de Juan. La primera carta del apóstol San Juan dice algo muy hermoso, algo muy impresionante sobre lo que es ser un joven cristiano. Y es algo que se nos está olvidando hoy en día, es algo que no estamos tomando en cuenta. Mira lo que dice, primera carta de Juan, capítulo 2, en el versículo 12 y 13. Dice: hijos míos, esta es la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12. Hijos míos, les escribo a ustedes porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. ¡Qué bello! Luego sigue: padres, les escribo a ustedes porque conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Te repito la cita, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 13, es donde está la frase específica. Primera Juan, capítulo 2, versículo 13. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, porque han vencido al maligno, porque han vencido al maligno. Entonces date cuenta cómo la Sagrada Escritura nos habla abiertamente de que sí hay combate, y nos habla abiertamente de cómo es posible vencer en ese combate, y nos dice que los que tienen que estar en la vanguardia, en el frente mismo de batalla, son los jóvenes. Son ellos los que tienen que estar ahí. O sea que el mundo en cierto sentido está al revés, porque nos estamos acostumbrando a que la juventud es una época de particular mediocridad en la fe cristiana. No, la Biblia dice exactamente lo contrario. Dice que la juventud, cuando es precisamente renovada en el Espíritu Santo, es la que tiene que estar al frente, la que tiene que estar dando la batalla, la que tiene que estar mostrando en dónde está el verdadero camino. Y eso no está sucediendo en muchas partes, en algunas partes sí. O sea que démonos cuenta que sí hay batalla, que sí hay combate. Y démonos cuenta que no es el único pasaje de la Biblia donde se exalta y se le da un aplauso a los jóvenes por ser coherentes y por ser fieles a Dios. Te voy a citar otros 2 textos de la Escritura en los que es clarísimo cómo la juventud tiene que ir en la línea del frente, tiene que ir en la vanguardia, tiene que ir mostrando la victoria. A mí no me vengan con historias de que no, como es joven entonces está en esa época del alcohol, como es joven entonces está en esa época del sexo y de la pornografía, como es joven entonces es normal, se la pasa masturbándose, como es joven entonces, claro, como todos, metido en la droga. Mentira, mentira, no nos dejemos envolver en esa mentira.
La juventud es para la santidad y para el heroísmo, pero hay que tener la victoria de Cristo en nosotros. Amén. Amén. En la Sagrada Escritura vas a encontrar por lo menos estos otros dos pasajes donde se muestra que son los jóvenes los que tienen que estar dando el ritmo de la victoria. Mira el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. Es un pasaje que yo cito con frecuencia. Segundo libro de Macabeos, capítulo 7. En ese texto tú te encuentras el sacrificio heroico, no de un joven, ni de dos jóvenes. Te vas a encontrar siete hermanos. 7 hermanos, hijos de una misma madre, que fueron torturados hasta la muerte. Los degollaron, los desollaron, los quemaron vivos, los acabaron, pero permanecieron fieles. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. Esos son los jóvenes que necesitamos. Esa juventud egoísta, adormilada, súper frágil. Me perdonan la expresión que voy a utilizar, que se usa mucho aquí en Estados Unidos y que algunos toman como una especie de insulto. Esa juventud que se convierte como en un copo de nieve, los snowflakes, ¿no? Snowflakes. Esa juventud que es así toda como súper frágil. Yo soy único, pero a mí nadie me puede tocar porque me derrito. Yo soy único, pero nadie me puede lastimar. Yo soy único. Y mis sentimientos y mi corazón se rompe con cualquier cosa. Lo que la Biblia nos muestra es muy diferente. Lo que la Biblia nos muestra es que los jóvenes van en la vanguardia de este combate y están mostrando la fuerza del Evangelio. Segundo libro de Macabeos, capítulo 7. ¿Quiénes son los torturados? Son jóvenes. Y la tortura no era cualquier cosa. Tortura es: vamos a cortarte la lengua, vamos a sacarte los ojos, vamos a mutilarte, vamos a cortarte las manos y a dejarte vivo porque te vamos a matar a pedazos. Ese es el nivel de tortura que soportaron esos jóvenes judíos y permanecieron fieles. ¿Quieres otro pasaje? Busca el libro de Daniel en el capítulo 3. Acuérdate de aquellos jóvenes que fueron echados vivos a un horno ardiendo, los iban a quemar vivos. ¿Y cuál era la razón por la que los iban a quemar vivos? Porque ellos habían dicho: nosotros no vamos a darle culto a la estatua del emperador. Nosotros no le damos culto a los ídolos. El problema no era el objeto, hecho de piedra, hecho de madera, hecho de yeso o hecho de lo que sea. El problema no es el objeto. El problema no es de qué estaba hecho ese ídolo. El problema es que quería ponerse en competencia con la gloria del único Dios. Y entonces estos jóvenes dijeron: nosotros no vamos a hacer eso. Y el rey sabía lo que valían esos jóvenes, sabía, pero como había una ley que decía que nadie podía desobedecer el precepto de honrar el ídolo, entonces tuvo que echarlos al horno de fuego. Y cuando echaron los jóvenes al horno de fuego, ¿qué sucedió? Ellos permanecieron fieles. Y no solamente permanecieron fieles en medio del combate, no solamente permanecieron fieles en el horno, sino que Dios en su misericordia les envió otro joven para que los acompañara. Ese otro joven, ¿quién era? Un ángel de Dios. Los ángeles son eternamente jóvenes. Y un joven del cielo acompañó a los 3 jóvenes de la tierra. Y ese joven del cielo, ese ángel y estos 3 jóvenes dieron testimonio de que era posible luchar y era posible vencer. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Entonces, hermanos, a todos hay que decir, pero especialmente a nuestros jóvenes, ¿cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus luchas? Porque si no estás luchando contra el maligno, estás perdiendo. Si no estás luchando contra el demonio, estás perdiendo. Si no estás luchando contra la carne, estás perdiendo. Si no estás luchando contra lo que la Biblia llama el mundo, que es lo que vamos a explicar ahora, estás perdiendo. Tú estás llamado a vencer. Tú estás llamado a vencer. Y te lo repito, tú estás llamado a vencer. Y es muy importante que cuando tú te mires en ese espejo, tú digas: en el nombre de Cristo, yo estoy llamado a vencer. No a ser vencido, sino a vencer. Esto es muy importante, muy importante. Estoy llamado a vencer. Yo creo que ahí nos queda claro
Ahí nos queda clara la introducción de este tema. ¿La introducción cuál es? Que hay lucha y que en la vanguardia de esta lucha deben estar nuestros jóvenes. O sea que si tus hijos no están en la vanguardia de la lucha para darle la gloria a Jesucristo, pregúntate, ¿qué nos está faltando como iglesia? ¿Qué nos está faltando como familias? ¿Qué nos está faltando como comunidades? Porque no estamos dándole la honra a la Sagrada Escritura. Daniel capítulo 3, segundo de Macabeos capítulo 7, primera de Juan capítulo 2, no están siendo honrados en nuestra vida. Porque en esos tres lugares, a ver si los puedo repetir en orden sin equivocarme. Daniel capítulo 3, segundo de Macabeos capítulo 7, primera de Juan capítulo 2. En esos tres lugares y aún en otros lugares, la Biblia muestra claramente, clarísimamente, que la victoria tiene que ser en primer lugar de los jóvenes. Si tus hijos, si tus nietos no están en la vanguardia, en la lucha por la gloria de Cristo, hay algo que no estamos haciendo bien. Hay algo grave que no estamos haciendo bien. Veo en nuestra asamblea un hermoso grupo de religiosas. Dios las bendiga, las queremos mucho. A ver quién le da un aplauso de amor a estas hermanas. Ahora que ya recibieron el aplauso, que reciban el regaño. ¿Y el regaño cuál es? Hermanas, ¿qué está pasando en nuestros colegios? ¿Qué está pasando? En serio. Yo presumo que ustedes tienen colegios, lo mismo que nosotros. ¿Sí tienen colegios? Entonces tenemos que preguntarnos, los alumnos, las alumnas que salen de nuestros colegios, ¿salen a pelear por la gloria de Cristo, sí o no? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque muchas veces en los colegios de los religiosos, lo digo porque pasa en mi comunidad, muchas veces en los colegios de los religiosos, nuestro punto de comparación es, tenemos que mejorar el nivel académico. Ahora tienen que estudiar 2 idiomas, por lo menos español e inglés. Pero tenemos que hacer una diferencia, tenemos que ofrecer un plus, tenemos que ofrecer un beneficio adicional. Por consiguiente, vamos a ser el primer colegio que en esta zona ofrece 3 idiomas. En Bogotá y en otros lugares de Colombia ya se ofrecen colegios con 3 idiomas. El segundo idioma, por supuesto, es inglés. El tercer idioma es mandarín. Hay que estudiar chino, hay que estudiar mandarín pronto. Entonces vamos a hacer el primer colegio de la zona con 3 idiomas. Vamos a tener computadores de última generación. Vamos a enseñar a nuestros chicos y chicas a programar en computación. Vamos a enseñarle métodos audiovisuales y tecnologías de la información y la computación conocidas como TICs. Vamos a llevar a este colegio al máximo nivel académico. Todo eso tiene alguna explicación y todo eso tiene algún sentido, pero yo hago una pregunta. ¿Y esos chicos y esas chicas, esos jovencitos de ambos sexos, dime una cosa, salen a pelear y a gastarse por la gloria de Cristo, sí o no? Porque si no salen por la gloria de Cristo, entonces todas esas tecnologías que tú les diste les van a servir para atacar a Cristo. Y toda esa información que tú les diste les va a servir para burlarse de la iglesia. Te lo digo porque vengo de un país que es nominalmente católico. Ese país se llama Colombia. Y en Colombia, la gran mayoría, indudablemente más de la mitad de los congresistas, diputados o el nombre que les quieras dar, más de la mitad de los congresistas han sido educados por católicos, en colegios o en universidades. Y ahora pregúntame cuáles son las leyes que están aprobando en Colombia. Entonces reconozcamos, muchos estamos fracasando. Como religiosos somos un fracaso muchas veces. Muchas veces somos un fracaso. Y somos un fracaso porque si no estamos produciendo un ejército glorioso para proclamar la grandeza de Cristo, estamos fracasando. Estamos fracasando. A mí no se me olvida, lo mismo pasa en las parroquias. Aquí hay para todo el mundo, aquí hay fuete para todo el mundo. Lo mismo pasa en las parroquias. Yo me acuerdo la visita pastoral que hacía un obispo y llega a la parroquia y entonces el párroco tenía todos los informes preparados, todos. Aquí está el informe sobre los grupos apostólicos. Tenía 17 grupos en la parroquia. Ahí estaban desde los grupos más antiguos, sí, que se llama el grupo de
creo que lo llamaban grupo de dinosaurios, era. Desde el grupo de dinosaurios hasta el grupo de los millennials. Desde los dinosaurios hasta los millennials. Tenía grupos para todo. Grupo de señoras que le echan agua a las matas los días miércoles. Todo tenía. Todo estaba organizado y todo lo tenía explicado en unas presentaciones perfectas en PowerPoint. No solo eso, la economía de la parroquia, una maravilla. Todos los informes, los ingresos, los egresos, las ganancias, el dinero que hay, las inversiones, los patrimonios, las escrituras. El sacerdote estaba muy tranquilo cuando el obispo llegó en la visita pastoral. El padre estaba muy tranquilo porque sabía que tenía todos los informes que le podían pedir. Y entonces llega el señor obispo, un hombre humilde y santo, y entonces le dice al párroco: ya veo que tienes todos tus libros. Iba pasando las hojas. Ya veo que tienes todos tus libros en orden, pero yo veo que nos hace falta un libro. Y el otro se pone nervioso y dice: pero ¿cuál será, monseñor? ¿Cuál será el libro que nos hace falta? Y le dice el obispo: ¿dónde está el libro de los procesos de beatificación? ¿Dónde está el libro de los procesos de canonización? ¿O es que tu parroquia no está produciendo santos? Oiga esa pregunta. Claro que el obispo también le sabía cómo hacía la pregunta, ¿no? Pero fíjate lo inteligente de la pregunta. ¿O es que tu parroquia no está produciendo santos? ¿Para qué son las parroquias? Son oficinas públicas que tiene la iglesia para atender unas ciertas necesidades, ¿o son escuelas y caminos de santidad? Esa es la pregunta que hay que hacer. Esa es la pregunta. Si las parroquias no son caminos de santidad, ¿qué son? Son oficinas simplemente. Tristemente, en muchos casos, nuestras parroquias se convierten solamente en eso, en oficinas. Oficinas para sacar papeles como los tengo que sacar de un registro civil o de cualquier otra cosa. Una oficina. La parroquia no puede ser una oficina. La parroquia no puede ser simplemente un lugar para llenar unos requisitos o para hacer unos cursos. Las parroquias son para darle santos a Jesucristo, para producir misioneros. Para eso son las parroquias. ¿Por qué hay luchas? ¿Por qué hay luchas? Esa es una pregunta que parece obvia, pero en cuanto intentas responderla te das cuenta que no es tan sencillo. ¿Por qué hay luchas? Bueno, yo voy a responder como respondió un apologista, un apologeta peruano que aprecio mucho, se llama Dante Urbina. ¿Por qué hay luchas? Pues hay luchas porque hay ataques. Así de sencillo. Hay luchas porque hay ataques. ¿Y por qué hay ataques? ¿Por qué el mundo nos ataca? Es una pregunta que no es fácil. Mira, recuerda la historia. El cristianismo, cuando empezó a difundirse, empezó a crecer dentro de una institución política y social llamada el Imperio Romano. Eso seguramente lo sabemos. Era lo grande que había en esa época, el Imperio Romano. Pero lo curioso es que el Imperio Romano era la casa común en la que convivían todo tipo de religiones. Había decenas y decenas de religiones en el Imperio Romano. Y a esas religiones los romanos no las molestaban. ¿Tú has oído alguna vez que en el circo romano o en el coliseo romano, tú has oído que en el coliseo romano estuvieran, por ejemplo, torturando hindúes? No. Zoroastristas, tampoco. Godos, visigodos, ostrogodos, todas estas tribus bárbaras, tampoco. Entonces esto es algo que llama la atención. Es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Por qué la persecución se enfocó primero hacia los judíos? Primero hacia los judíos. Y después, con fuerza inusitada, con una virulencia impresionante contra los cristianos. La pregunta histórica concreta es esta: ¿por qué, si los romanos parecían tan tolerantes, con tantas religiones tan diversas, sin embargo, cuando llegaron los judíos, hubo choques
y hubo ya señales de persecución. De hecho, fueron expulsados de Roma, lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y luego, cuando llegan los cristianos, son odiados hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué el Imperio Romano, que parecía tan tolerante, resultó incapaz de asimilar a los cristianos hasta el punto de perseguirlos y torturarlos y producir miles de mártires? ¿Por qué sucedió eso? Esa es la pregunta. Por supuesto que hay combate, pero la pregunta es ¿por qué hay combate? Y la única respuesta posible es porque el mundo se siente atacado por la predicación cristiana. ¿Y qué es lo que hace la predicación cristiana para que el mundo se sienta atacado? Esa es la otra pregunta, porque aquí vamos pasando de una pregunta a otra. ¿Qué es lo que tiene la predicación cristiana? ¿Qué es lo que tiene el mensaje cristiano que lo llega a ser odioso en un ambiente que era, entre comillas, tan tolerante como es el Imperio Romano? Fíjate que esa no es una pregunta que se quede únicamente en la historia. Mira la realidad actual y tú te darás cuenta que, por ejemplo, en Europa, las únicas dos religiones que son realmente atacadas, perseguidas, ridiculizadas son el judaísmo. Otra vez está rebrotando el antisemitismo. El judaísmo, que está siendo atacado en Francia y en Alemania, y muchísimo más el cristianismo, muchísimo más, con un odio terrible, con un odio inusitado hacia todo lo que sea cristiano. ¿Por qué ese odio? Tú has visto que en alguna noticia de algún periódico o en algún clip de la televisión salga algo que diga: ¿se ha atacado un templo budista en Bélgica? Nunca. ¿Un templo sikh en Alemania? Nunca. ¿Una reunión de sufíes en el sur de Francia? Nunca. Y sobre todo a los musulmanes ni se les ocurre atacarlo. A los musulmanes los respetan con un miedo que raya en la veneración. ¿Por qué al cristiano sí? Esto es importante, porque Juan capítulo 16, versículo 33 dice, nuestro Señor Jesucristo: en el mundo tendréis luchas. Y vemos que se cumple. ¿Por qué eso? ¿Por qué el mundo ataca con tanta virulencia especialmente a los cristianos? ¿Por qué a los cristianos? ¿Qué es lo que tiene el mensaje cristiano que hace que sea imposible de digerir para el mundo? Y esto vemos que sucedió no solamente en el siglo I con el Imperio Romano, sino vemos que sucede también en nuestros días, en nuestras sociedades llamadas avanzadas. ¿Por qué? Bueno, debo decir que esa regla tiene excepciones. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos ha habido varios ataques irracionales, absurdos contra población musulmana. Debo decir que en Myanmar hay una minoría étnica musulmana, los rohingyas, que están siendo atacados de una manera brutal. Debo decir que también en Inglaterra se han presentado atentados aislados de unas decenas de personas, pero son atentados también contra musulmanes. O sea que eso también sucede. Pero la inmensa mayoría de los ataques son contra judíos y muchísimo más contra cristianos. ¿Por qué? Pues el mundo nos ataca porque el mundo se siente atacado, y la gran pregunta es, ¿qué es lo que tiene nuestra predicación cristiana que nos hace tan imposibles de digerir para el mundo? Respuesta: el mundo siente atacados sus intereses por la predicación cristiana. ¿Qué queremos decir con eso? Te lo sintetizo en una frase: anunciar al Dios verdadero implica mostrar la mentira de los dioses falsos. El problema es ese. El problema no es que tú llegues con un Dios nuevo, ese no es el problema. El problema es que la proclamación del señorío del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo implica derribar los ídolos, implica quitar las mentiras. Y lo que a ellos les fastidia no es que nosotros tengamos un Dios raro que se deja crucificar. No es esta cruz lo extraño para ellos, no. Lo extraño no es simplemente la cruz. Lo extraño es que nosotros creemos y afirmamos que el Dios verdadero es único. Eso es lo que no soportan. Es exactamente eso. Porque entonces, date cuenta
Date cuenta lo que sucede. ¿Y qué pasa con los dioses falsos? Los dioses falsos son todas esas estrategias que cautivan, fascinan, seducen y atrapan los corazones humanos. Entonces te lo voy a poner de una manera muy sencilla. Imagínate que un padre, el padre Javier, que es un héroe, es un hombre recto, orante, santo, lleno de espíritu, llega a un pueblo. Es un pueblo que tiene unas 80,000 personas. Es la única parroquia y a él le toca atender esa montaña de gente. Y el padre Javier, que es un héroe y que es un santo, empieza a predicar. Y empieza a predicar mostrándole a la gente lo que vale su familia y lo que vale la familia en Dios, como hacemos también en este retiro. Entonces el padre Javier le está predicando a la gente sobre lo que vale la familia y le hace ver a la gente cómo los distintos vicios destruyen a la familia. Entonces el padre Javier empieza a hablar en contra del adulterio y empieza a hablar en contra de la prostitución, porque obviamente no se puede aspirar a tener familias fieles, unidas, felices y santas si hay prostitución de por medio. Entonces fíjate, predicar la alegría y la santidad de la vida de familia significa predicar en contra de la prostitución. Y entonces el padre Javier, que es un héroe y que es un santo, tiene que hacerle ver a la gente que el dinero que le están regalando al licor, al alcohol, es dinero que le están quitando a sus hijos, que están llevando una vida miserable, no porque falte el dinero, sino porque el dinero se lo están gastando en trago. Entonces el padre Javier, que es un héroe y que es un santo, no pierde oportunidad para predicar en contra del alcoholismo. Tiene que predicar en contra del alcoholismo porque él quiere familias unidas, sanas y santas. Y así con otras cosas. Entonces el padre predica en contra de la droga, porque el padre dice: no podemos esperar un mejor futuro para nuestro pueblo si nuestros jóvenes se andan drogando. Y el padre predica en contra de los anticonceptivos y del aborto, porque él dice que esas no son sino pantallas para sostener el egoísmo y la irresponsabilidad sexual. En resumen, este padre, que es un héroe y que es un santo, se pone a predicar en contra de anticonceptivos, aborto, pornografía, licor, injusticia social y una cantidad de cosas. Como resultado de eso, ponle cuidado. Como resultado de eso empiezan a producirse más familias felices, más familias unidas. Todos estos jóvenes que empiezan a descubrir la belleza de la pureza, de la castidad, entonces ya no compran anticonceptivos. Todos estos hombres que dicen: yo no puedo seguirle haciendo esto a mi esposa, dejan los prostíbulos. Todos esos que se estaban emborrachando, que ya no solo eran los hombres sino también las mujeres, consumen muy poco licor porque nadie quiere emborracharse. Conclusión: tenemos muchas familias felices, pero tenemos muchas tabernas tristes, tenemos muchos prostíbulos tristes y tenemos muchos vendedores de condones y de pastillas anticonceptivas tristes. ¿Te das cuenta? Todo el que predica lo que es la verdad y lo que es el plan de Dios le daña el negocio a alguien. Entonces eso significa que ser cristiano es elevar el nombre de Cristo, proclamar el nombre de Cristo, vivir el mensaje de Cristo y de paso dañarle los negocios a una gran cantidad de personas. Porque hay muchísima gente que está viviendo del pecado, porque hay muchísima gente que está haciendo dinero con el pecado, porque hay muchísima gente que necesita del pecado para lograr sus fines. Y las personas que necesitan del pecado y que quieren el pecado para lograr sus fines son personas que van a sentir odio hacia el padre Javier, o se llame Roberto, o se llame Pedro, o se llame Santiago, o se llame Nelson Medina. Va a sentir odio hacia ese sacerdote porque me está dañando el negocio. Van a sentir odio hacia nosotros. Date cuenta. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces el que predica la verdad de Dios va a ganarse muchos enemigos, muchos. Mira esto. Yo tuve la ocasión de vivir en un país al que amo y creo que amaré el resto de mi vida, que se llama Irlanda.
estuve viviendo en Irlanda, ya hice mi doctorado en teología. Fue una experiencia muy bonita por muchas razones, y una de las razones es que yo vivía allá con los dominicos, y los dominicos mayores en la casa donde yo vivía habían sido misioneros en su juventud. Varios de ellos habían sido misioneros en la India. Yo recuerdo con cariño a un sacerdote, el padre Cyprian Candon. Cyprian Candon fue un misionero en la India durante muchos años, y yo me deleitaba escuchándole las historias a este misionero en una tierra tan distante y tan exótica como es la India. Una de las historias que más me impresionó y que tiene mucho que ver con el tema de hoy es que el padre Cyprian me contaba cuál era la reacción de la gran mayoría de los hindúes cuando tú les ibas a evangelizar. Y me decía él, para nosotros era motivo de perplejidad, nos quedábamos desorientados, porque cuando tú le hablabas de Cristo, a algunos de estos hindúes mostraban un interés muy grande y querían oír más. Dinos más. ¿Y qué más hizo Cristo? Todavía no aplaudan, por favor, porque todavía no saben dónde va a terminar la historia. Y entonces ellos decían, bueno, háblanos más de Cristo. Y es verdad, oye, un amigo me dijo que Cristo multiplicó panes, ¿eso es cierto? Y el misionero se sentía feliz y les contaba y les leía textos del Evangelio y ellos estaban felices. Además, ¿sabes otra persona a la que ellos le mostraban siempre gran veneración, inmenso cariño? A la Virgen María. Para ellos el relato de la encarnación, el hecho de que María haya concebido a Cristo de manera virginal y el hecho de que ella sea siempre virgen es algo que a los hindúes les atrae, en general les atrae muchísimo, les parece algo bellísimo. Y entonces el padre Cyprian, joven misionero irlandés, él se sentía muy complacido porque veía, hay buen terreno aquí, buen terreno. La gente acepta muy bien la predicación. No solo la aceptaban muy bien, querían oír más. Entonces él seguía contando cosas y les hablaba de santuarios de la Virgen. Hay un santuario en la ciudad de Fátima, en Portugal. ¡Oh, qué interesante! Hay un santuario en Lourdes. ¿Y qué pasó en Lourdes, padre? Pues que la Santísima Virgen se manifestó a una chiquilla, una adolescente, tendría 12, 13 años, se llamaba Bernardita. ¿En serio? Cuéntanos más. Siempre querían oír más. O sea que parecía que la evangelización no solo iba a ser fácil, sino muy deleitable, porque parece que la gente estaba súper dispuesta. ¡Oh, sorpresa! Estoy seguro de que no te puedes imaginar lo que te voy a contar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el padre Cyprian les estaba hablando de todas estas cosas, él y los demás misioneros, muchos hindúes de esas regiones apartadas, regiones del campo, estaban felices oyéndolo. Pero había un momento en el que Cyprian tenía que decir otra parte de nuestra fe. ¿Y esa parte cuál es? Porque solo hay un Dios, el Padre de Cristo. Padre, que dice que solo hay un Dios. No, Padre, no. Hay miles y miles de dioses. Vishnu es un Dios, Krishna es un Dios, Shiva es un Dios, Kali es una diosa. Hay muchísimos dioses. Hay millones de dioses, Padre. Y el Padre les volvió a decir, no. Todos esos que ustedes llaman dioses, o son confusión que ustedes tienen con los ángeles, o es engaño de los demonios. ¿Qué está diciendo? ¿Que Krishna es un engaño del demonio? ¿Usted está diciendo que Vishnu es un engaño del demonio o que Kali es un engaño del demonio? ¿Usted qué está diciendo, Padre? No, llévese su religión. Es decir, que si tú llegas con un mensaje religioso que es uno más en el supermercado, eso les gusta. Y eso fue lo mismo que pasó con los romanos. Mientras tú estés presentando la religión como una oferta más del mercado, de manera que tú puedes escoger lo que quieras, dejar lo que quieras, practicar lo que quieras, y no peleemos. Mientras tú te mantengas en eso, te reciben bien. Pero en el momento en el que tú digas, es que no son muchos dioses,
es que es un Dios. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y son tres personas, es verdad, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Apenas tú empieces a hablar de esa manera, se acabaron los oyentes, se acabó la popularidad y se acabaron los aplausos. Ya no queremos oír hablar de esa tal Virgen María, ya no queremos hablar de ese Cristo. De eso no nos hables, ya no nos interesa. Porque a nosotros nos interesa que haya miles y miles y miles de dioses. Y así vivieron los griegos. Acuérdate lo que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. Cuando el apóstol San Pablo llegó a la ciudad de Atenas, ¿qué le llamó la atención? Que había muchísimos dioses, dioses y dioses, dioses y dioses y dioses. ¿Por qué la tolerancia es típicamente politeísta? Porque el politeísmo no riñe, porque una mentira no pelea con otra mentira. De manera que tú tienes tu Dios, yo tengo mi Dios, tú vas por tu camino, yo voy por mi camino, cada uno va por su camino, cada uno lo que le sirva, cada uno lo que le aproveche, cada uno lo que le guste, nadie pelea con nadie y aquí no ha pasado nada. Y de esa manera tú puedes seguir con tu religión, yo puedo seguir con la mía, tú no me intentes convertir a mí, yo no te intento convertir a ti, aquí convivimos pacíficamente y aquí no ha pasado nada. Y esa es la misma idea que de hecho muchos católicos tienen en un país como este. Esa es la idea que tienen muchas personas como modelo perfecto de sociedad, es decir, que nadie intente convertir a nadie, que nadie le predique a nadie, que cada uno siga tranquilo con su religión, si quiere tener religión o sin religión. Esa es la idea que muchos tienen. Entonces, ¿qué es lo que hace antipático al cristianismo? Lo que hace antipático al cristianismo se sintetiza en dos cosas. Primero, que para nosotros la religión está unida a la verdad. Y segundo, que para nosotros la religión está unida a la misión. Entonces, si la religión está unida a la verdad, quiere decir que yo no puedo tolerar que se diga que Vishnu es Dios, o que se diga que la serpiente emplumada es Dios, o que se diga que el Inca es un Dios, o que se diga que Ra es un Dios. No, yo no voy a tolerar eso, porque hay un solo Dios. Y es importante admitir que hay un solo Dios, porque de la dignidad del único Dios proviene la dignidad del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Y de ahí depende lo que se pueda decir de la eternidad y de lo que se pueda decir sobre el destino de cada uno de nosotros más allá de la muerte. Entonces yo no puedo tolerar que se diga cualquier cosa. Precisamente porque no tolero que se diga cualquier cosa, entonces voy a entrar en conflicto. Necesariamente voy a entrar en conflicto. ¿Qué nos recomienda el apóstol Pedro? Nos dice el apóstol Pedro: impónganse como sea. No. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Humillen a los demás como sea. No. Nos dice: estén dispuestos a dar razón de su fe. Y nos advierte, pero de buena manera. ¿Y qué nos dice San Juan Pablo II en su encíclica maravillosa, verdadero himno a la verdadera misión de la iglesia, Redemptoris Missio? ¿Qué dice San Juan Pablo II? El cristiano no tiene el derecho de imponer, pero tiene siempre el derecho de ofrecer, de presentar la verdad que ha conocido, la verdad que lo ha alcanzado a él mismo. Porque hemos sido alcanzados, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, porque hemos sido alcanzados por la verdad. Por eso ahora corremos detrás de la verdad y por eso no nos dejamos engañar. Entonces, ¿qué es lo que hace antipático? ¿Qué es lo que hace fastidioso al cristianismo? Son dos palabras, se llaman verdad y misión. Son las dos palabras. El hecho de que tú pretendas que tu religión no es una opinión, sino que es la verdad. ¡Uy! Eso no se lo aguantan. No, eso se vuelven como endemoniados. No, no puede ser. No puede ser la verdad. Tiene que ser una opinión. Es una opinión tuya solamente. No puede ser la verdad. Y resulta que durante 2000 años, una gran tarea que hemos tenido los cristianos es mostrar que lo que nosotros afirmamos no es simplemente una opinión. Por eso la religión cristiana, y concretamente cristiana católica, tiene un cuerpo impresionante de doctrina y de enseñanza, que muestra cómo la razón humana con nada es tan compatible como con la fe cristiana. Y estoy hablando de la razón humana,
lo más universal que puede haber para el encuentro de toda criatura racional sobre esta tierra. La razón humana con nada es tan compatible como con la fe cristiana. Eso lo han demostrado, lo han predicado, lo han argumentado durante siglos y siglos. Grandes, grandísimos pensadores, grandes, grandísimas mentes, como la de un Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Esas personas han mostrado la tremenda compatibilidad entre las búsquedas de la razón humana y las propuestas de la fe cristiana. Y por eso, mis hermanos, en la religión nuestra no se puede desvincular la religión de la verdad. No es simplemente una opinión, no es simplemente una terapia, porque en el mundo de las terapias, que es en el mundo en el que se mueven tantas personas hoy, en el mundo de las terapias todo vale. ¿No has oído conversaciones de señoras a veces en el supermercado? Le dice la una a la otra: pues yo ahora estoy con lo del yoga y te cuento que me ha servido bastante. Y la otra responde: no, yo en cambio me fui por lo de los aromas. Mira, desde que puse esos aromas, en primer lugar, ya no me huele tan feo el esposo. Y en segundo lugar, todo ha cambiado, estamos mucho mejor, nos estamos entendiendo muy bien. Y el otro dice: no, yo en cambio me hice leer la mano. Y el otro dice: a mí me leyeron los sueños. Y al otro, y así nadie pelea con nadie. Ese es el mundo en el que estamos ahora. Ese es el mundo que se llama el mundo de la religión del supermercado. Cada uno escoge lo que quiere, cada uno se queda con lo que quiere. Pero por supuesto nadie busca qué es lo verdadero en eso. Hemos cambiado la verdad por la función, lo que a mí me funcione. Y la gente no se da cuenta que cuando tú cambias la verdad por la función, no sabes a qué precio te están vendiendo eso que parece que funciona. Te voy a dar un ejemplo tomado de mi país. En mi país hay prácticamente una idolatría hacia un personaje que vivió en el pasado. Este fue un laico católico, parece que era una persona muy correcta, pero su memoria ha sido secuestrada por los espiritistas. Ese hombre se llamaba José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández fue un médico, un laico católico, parece que muy bueno, de nacionalidad venezolano. Este hombre, este médico venezolano, murió hace muchísimo tiempo. Y entonces los espiritistas han secuestrado la memoria de José Gregorio Hernández porque dicen que ellos, a través de sus ritos, son capaces de invocar a José Gregorio Hernández para que venga a curar a la gente. Espiritismo, pura brujería, pura. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente va donde esos brujos, los de José Gregorio Hernández, cuando van donde esos brujos, lo triste del caso es que casi siempre al principio les funciona. Entonces esa persona que tenía un bultico, que era una masita, que era un líquido, esa persona que tenía un problema, que tenía un tumor, que tenía una gastritis, que tenía un mareo, que tenía un vértigo, que tenía un dolor de cabeza que no se le quitaba, va donde los brujos: oiga, ¿y eso sí me funcionó? Eso sí. Y no se dan cuenta que muchas veces el demonio, para atraparte, te da los resultados iniciales, pero es para agarrarte. Es lo mismo que hacen los que quieren volverte esclavos del vicio de la droga. ¿Qué hace la persona que te quiere volver esclavo del vicio de la droga? Te regala al principio para que tú te encantes, para que tú te fascines con esa sensación. Y una vez que ya estás enganchado, ya tú pagarás lo que sea por lograr esa droga. Serás capaz de robar a tu papá, a tu mamá o a tu hijo o a tu hija con tal de conseguir esa droga. No se dan cuenta de que quedarse uno con la función es demasiado peligroso, porque cuando tú dices: eso fue lo que me funcionó a mí, no sabes lo que te está haciendo el enemigo. El enemigo lo que hizo fue ponerte una carnada para atraparte, y entonces quedaste tú atrapado en eso. Y yo sí he conocido personas que han estado en esto del espiritismo, y cómo después de que las cosas al principio parece que les funcionaban, después los van cada vez envolviendo más y más y más. Hermanos, entonces vamos por orden, porque este es un tema muy importante, muy importante. ¿El tema cuál es? El tema es que el cristianismo es rechazado porque el cristianismo derriba idolatrías, por eso es rechazado. Y el cristianismo derriba idolatrías significa que daña negocios. Eso es lo que significa. El cristianismo es rechazado porque el cristianismo, nuestra bendita fe cristiana y católica, está unida estrechamente ¿a qué? Está unida a la verdad y a la misión.
¿Qué significa que el cristianismo esté unido a la verdad? Significa que para nosotros lo que afirmamos sobre Cristo, sobre los sacramentos, sobre la moral, no es un asunto únicamente de una opinión y no es simplemente porque funciona, sino porque tenemos las razones más sólidas y profundas para afirmar esto es cierto. No es solo que funciona, no es solo que me gusta, no es solo que es mi opción, es que es verdad. Y eso sí que le fastidia a nuestra época, que alguien crea conocer la verdad. ¡Ay, qué fastidio! Eso les fastidia muchísimo, porque en cuanto tú muestras que efectivamente existe una verdad, estás mostrando que es necesario obedecer a esa verdad. Y en el fondo, detrás de las idolatrías, lo que hay es eso, la comodidad de seguir yo mi propio gusto, mi propia opinión, mi propia conveniencia. Entonces el cristianismo tiene los dos ingredientes más odiosos para nuestra época. ¿Cuáles son? La verdad y la misión. Y por eso el cristianismo es tan atacado en esas dos direcciones. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el cristianismo es atacado y se le quiere presentar como no, tú no eres la verdad, tú eres una opción más. Y el cristianismo es atacado en torno a la misión diciendo tú cállate, no busques seguidores, no pretendas predicarle a nadie, enciérrate únicamente en ti. Porque los dos elementos que el mundo no le perdona al cristianismo son esos, la verdad y la misión. Pero son los dos elementos en los que el Espíritu Santo le ha dado más santos a la iglesia. Porque resulta que sobre el tema de la verdad tenemos portentos de inteligencia, entre los cuales sobresale, claro, Santo Tomás de Aquino. Pero tenemos unos portentos de inteligencia que han mostrado cómo la razón humana en sus búsquedas concuerda perfectamente con la oferta cristiana y sus artículos de fe. Es precioso. Y con respecto a la misión, tenemos unos héroes que han entregado hasta su vida. Yo pienso, por ejemplo, en nuestro país vecino, pienso aquí en México. Seguramente muchos mexicanos no saben cuántos litros y litros y litros y litros de sangre fueron derramados para llevar el evangelio a sus tierras. Franciscanos, jesuitas, especialmente franciscanos y jesuitas, luego un poco más tarde algún dominico, pero son sobre todo franciscanos, jesuitas y diocesanos los que han regado la tierra mexicana con su sangre. Estamos hablando de la primera evangelización. Y luego, cuando viene la persecución terrible de la época de los cristeros, de la cual se está cumpliendo más o menos un año, esa gente, ¿qué no le hicieron? ¿Qué no les hicieron? Para que negaran su fe, ¿qué no les hicieron? Entonces yo me pregunto si los mexicanos saben de qué sangre vienen o no saben. Yo creo que muchos mexicanos no saben. Yo cuando leo esas historias, yo quiero mi país, claro, pero yo cuando leo esas historias, yo digo, yo quisiera ser mexicano. Y les voy a decir otra cosa. Eso explica también, para el que me sepa entender estas palabras, eso explica también por qué el demonio está tomando actualmente venganza de México. Porque lo que está pasando hoy en México se llama la venganza del demonio, por ser la tierra de los mártires y la tierra de la Virgen. Es venganza de Satanás. ¿Ustedes creen que ese tamaño de corrupción política, que en todos nuestros países hay corrupción, pero me perdonan los mexicanos, yo creo que ustedes van como 3 pasitos adelante? Es que es una cosa demasiado grave lo de México. Y yo les digo, sabiendo lo que hay en mi país, que apesta. Colombia apesta. Pero mire, lo que hay en México es terrible en corrupción política. Ni ustedes ni yo sabemos cuántos cadáveres han quedado en fosas comunes en Veracruz. Y yo he estado evangelizando en Veracruz. He estado varias veces en Poza Rica y quiero mucho a la gente de Veracruz. Todavía no se han terminado de desenterrar, todavía no se sabe cuántas fosas comunes quedan en Veracruz, en esas guerras entre carteles o cárteles, como pronuncian otros. No se sabe todavía cuánta gente. Y luego, ¿qué creen ustedes de todos esos movimientos pro aborto y de destrucción de la familia? Esa es la venganza del diablo contra México. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, fíjate que el mundo, ¿qué es lo que no se aguanta? El mundo no se aguanta 2 cosas:
Que tú pretendas presentar la verdad, eso no se lo aguanta. No puede ser la verdad. Tú has visto, ni quiero que veas, ni yo tampoco he visto, pero todos sabemos qué es lo que se ve en las películas esas de exorcismos. Y usted ve cómo se revuelca la persona posesa, y cómo grita y se le salen los ojos y bota espuma, y maldice y blasfema. Eso es lo que hace hoy el mundo cuando le decimos, conocemos la verdad sobre Dios, y sabemos lo que decimos cuando afirmamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nosotros sabemos lo que decimos. No, el demonio no se aguanta eso. El demonio no se aguanta eso, y por eso hay una guerra terrible. Y es que nosotros no solamente afirmamos con conocimiento de causa, no solamente afirmamos que conocemos verdad. ¿Conocemos toda la verdad? No. La Biblia es muy clara. Juan capítulo 16. Solo el Espíritu Santo nos irá conduciendo a la verdad completa. O sea que cualquier católico que diga que conoce toda la verdad está mintiendo. Por supuesto que está mintiendo. Eso está claro. No conocemos toda la verdad, pero sí conocemos muchas verdades que no vamos a negar. Y son las verdades por las que han muerto los grandes mártires. Aquí hay mucha gente de México, creo yo. Muchos de México. A ver, mexicanos, levantar la mano. Véalos. Claro. Bueno, así como levantaron la mano ahora, no les dé miedo ser de Cristo y de la Virgen cuando el mundo los ataque. No les dé miedo. Porque yo he visto muchos que les da miedo. Yo les digo a ustedes, mexicanos queridos, ustedes vienen de héroes, ustedes vienen de gente que llegó hasta la sangre. La carta a los hebreos dice, ustedes no han llegado hasta la sangre. Yo le digo a los mexicanos, ustedes vienen de una raza que sí llegó hasta la sangre por mantener la fe. Entonces hay que darse cuenta que esa es la razón por la que el mundo nos ataca, porque afirmamos la verdad, no toda la verdad, no, tenemos que ser humildes. Y tenemos que darnos cuenta que hay cosas que solo poco a poco se van esclareciendo. Y tenemos que darnos cuenta de que la verdad que conocemos es la verdad que conduce a la salvación. No es que nosotros sepamos toda la verdad de la ciencia, la filosofía, la tecnología, la economía. No estamos hablando de esas verdades. Estamos hablando de las verdades conducentes a la salvación. Lo esencial de las verdades conducentes a la salvación lo tenemos perfectamente claro. Y por eso nos hacemos matar, por lo que conduce a la salvación. Esa verdad la tenemos clara y esa verdad la anunciamos y por eso somos misioneros. Y esas dos cosas descomponen a Satanás, esas dos cosas hacen que se revuelque, hacen que haga crujir los dientes porque no soporta eso. ¿Y sabes por qué no lo soporta? Porque es su derrota. Por eso no soporta. Entonces ya entiendes por qué hay combate. ¿Sabes por qué más hay combate? Porque como dice el libro de la sabiduría en el capítulo 2, no voy a alcanzar a leer el texto porque todavía tenemos otra predicación, bendito sea Dios, y tenemos que más o menos, no ser esclavos del horario, pero más o menos tener algún respeto hacia el horario. Entonces lee como tarea, lee sabiduría capítulo 2, qué impresionante, para que veas por qué un joven que quiera seguir a Cristo va a ser detestado, va a ser odiado. Ahí lo dice sabiduría capítulo 2. Ahí dice lo que le va a pasar a toda persona que quiera seguir el camino de Dios. Y ahí dice cómo lo van a odiar. Y fíjate lo que dice tan claramente, dice, lo pone en boca de los perversos, de los malvados. Dice lo siguiente, los impíos sienten insoportable al que vive según Dios. Y eso sí lo tengo que explicar un momento. Tú vas a hacer luego la lectura bíblica. Porque ten en cuenta que los descansos que damos aquí no es únicamente para ir y comer y todo esto. Está bien que hay que comer alguna cosita, pero es importante que saques ese rato también para orar y para leer. Lee la Biblia, sabiduría capítulo 2. Entonces mira lo que pasa con la persona recta, con la persona justa. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Hace poco, en un grupo de oración que conozco muy bien allá en mi país, se hizo una reunión para compartir con motivo de la Pascua. Fue una cosa de estas, una reunión muy bonita. Había muchachos, ¿de qué edades? El más joven creo que tendría 12, 14 años, hasta algunos ya de 25, 30. Muchachas, jóvenes también.
en esa edad en que las mujeres siempre son tan hermosas. Es como la flor de su edad. Chicas de 13, de 15, 17, 21, 28. Mujeres jóvenes, bonitas. Una gran alegría, una reunión bellísima, bellísima. Alegría, ¿qué significa? Cariño, significa chistes, significa risa, significa abrazo, significa cariño, con una característica: ni un solo trago, con una característica: ni un poquito así de marihuana ni de ninguna droga, con una característica: sin tocar ni manosear a ninguna mujer ni a ningún hombre, sin manoseo, sin trago, sin cigarrillo, sin droga. Felices, felices, muy felices. Una reunión lindísima. La gente sana, una reunión sana, salen felices para sus casas, sin remordimiento en la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un muchacho conoce esa clase de alegría, y cuando un muchacho prefiere esa clase de alegría, ese muchacho se vuelve fastidioso para sus amigos, para los amigos del mundo. ¿Por qué? Porque los amigos del mundo, para reírse, tienen que tomarse un trago. Para sentirse bien, tienen que oler droga. Para estar inspirados, tienen que fumar marihuana. Para alegrarse, tienen que manosearse. Pero que un muchacho pueda ser feliz sin manoseo, sin droga, sin trago, sin marihuana, que un muchacho pueda ser feliz, lo hace extraordinariamente raro. Raro, eso es lo que habla el libro de la sabiduría en el capítulo 2. Raro. ¿Qué tipo tan raro este? ¿Qué tipa tan rara esta? ¿Qué rara esta mujer? Está feliz y resulta que nadie la está manoseando. Está feliz y no se está besando con nadie. Está feliz y no está drogada. Está feliz y no está borracha. ¡Qué mujer tan aburrida! Claro, las miran como mujeres aburridas porque no las pueden derribar. Por eso son aburridas, porque no las pueden derribar. Porque los muchachos y el mundo quieren jovencitas de esas que necesitan drogarse para sentirse bien y emborracharse para extrovertirse, y necesitan que las manoseen para sentir que valen algo. Pero si una joven tiene a Cristo en el corazón, y si esa jovencita sabe que vale y no necesita ni que la manoseen, ni que la droguen, ni que la emborrachen para ser feliz, esa mujer es un problema. Esa mujer es un problema. Porque entonces la invitan a una fiesta, ¿y qué se hace con ella? No, pues será hablar de juventud renovada. ¿Qué más se hace con esa mujer? ¿Qué más se hace con esa mujer? Entonces, ¿por qué nos detesta el mundo? Porque no nos puede manejar. No nos puede manejar. Esa es la fuerza que tiene la pureza. Esa es la fuerza que tiene la sobriedad. Esa es la fuerza que tiene la convicción. No nos pueden manejar. El mundo quisiera que todas las muchachitas fueran descompensadas emocionalmente, traumatizadas psicológicamente y dependientes de 1000 sustancias y pastillas y opiáceos y drogas y trago. Esas son fáciles de manejar. Una muchacha de esas, dale 3 tragos y la vuelves un trapo, haces lo que quieras con ella. Esas son las que el mundo quiere, las que son fáciles. Pero una muchacha que sea casta, que sea sobria, que tenga la cabeza en su sitio, qué pereza esa mujer, piensa el mundo. Qué pereza, porque no las pueden manejar. Entonces esa es la razón por la que el mundo nos odia, porque no nos puede manejar. Una persona que llegue a un trabajo y tiene un problema, es honrado. Problema tan grave, es honrado. No nos va a servir para nuestras trampas, no nos va a servir para nuestras evasiones de impuestos, no nos va a servir para seguir explotando a los inmigrantes ilegales. ¡Qué pereza! Ese tipo es honrado, no nos va a servir para nuestros planes. ¿Ves? Por eso el mundo nos odia. Eso es lo que significa derribar ídolos. Esa tontería de los protestantes de que los ídolos son las imágenes y que los ídolos son las imágenes de la Virgen, y esos videos blasfemos en donde atacan a una imagen de la Virgen y rompen un crucifijo y cosas de esas cosas son estupidez.
Eso ni siquiera casi parece blasfemia, es más estupidez que otra cosa. Mira, si derribar ídolos fuera simplemente romper yeso, bien fácil que sería la vida cristiana. No, el problema de los ídolos no es el problema del yeso ni de la madera. No seas tonto, señor protestante. Aquí hay para todo el mundo. Sí, no seas tonto, protestante que me estás oyendo y que me estás leyendo, no seas tonto, deja la estupidez, por favor. Que si la vida cristiana fuera tan fácil como romper yeso, no sea cretino, hombre, ¿cómo se le ocurre decir eso? Lo difícil es vencer lo que uno lleva adentro. Por eso dice el profeta Jeremías, circunciden sus corazones. El problema está en el corazón. Es ahí donde está el problema. Y el problema está ahí en las cobardías que nosotros tenemos para ser coherentes. Ese es el problema. El problema no es el yeso, no es la madera. Busque la pelea donde está la verdadera pelea. Por eso nos detesta el mundo. El mundo nos detesta, y con esto terminamos, mis hermanos. El mundo nos detesta porque el mal es cobarde. Y porque el mal, para creerse fuerte, necesita bulto, necesita gente, necesita número. Por eso ahora se han impuesto las tales marchas, las marchas del orgullo. ¿Sabe para qué sirven las marchas del orgullo? Sirven para que usted crea que como somos muchos los que pensamos así, estamos pensando bien. Y no se dan cuenta de lo que dice la Sagrada Escritura. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Por el hecho de que sean muchos no significa que estén en lo correcto. Entonces, el mal es cobarde y el mal quiere número, el mal quiere bulto, el mal quiere ostentación. Y los medios de comunicación, que parece que estuvieran vendidos al diablo, les hacen inmediatamente la segunda voz y los apoyan. De manera que en este bendito país, por el que hay que orar todos los días, se organizan unas de las marchas por la vida más grandes de todo el planeta, en este país. Pero las marchas por la vida que llenan la ciudad de Washington no salen en los periódicos ni salen en los noticieros. En cambio, si se hace la marcha por los transexuales, la marcha por los LGBT, la marcha contra el presidente, la marcha de las feministas, ahí están todos los medios de comunicación haciendo las entrevistas, mostrando las panorámicas. Aquí están las fotos, obsérvese la gran cantidad de gente que viene. Y cuando hacemos las marchas por la vida, ¿dónde están los medios de comunicación? Eso no lo divulgan. Ustedes no les crean mucho a los medios de comunicación, porque la gran mayoría parece que fueran esclavos de las tinieblas. Parece que fueran esclavos de las tinieblas. No son justos. En el cubrimiento que dan a las noticias no son justos. Ellos tienen sus propias agendas y ellos saben a qué le dan importancia y a qué no le dan importancia. Las cosas hay que decirlas, alguien tiene que decirlas. Y usted tiene que convencerse de que hay demasiada mentira en los medios de comunicación. Demasiada. Por todas partes. Yo prácticamente no salvo ninguna cadena de televisión. Por todas partes hay mucha mentira en estos temas. Entonces fíjate cómo el mal es cobarde. El mal es cobarde. Y por eso el mal necesita número, necesita ostentación. Entonces cuando tú, que eres cristiano y católico, tú dices, yo no voy a eso, yo no participo en eso. Cuando tú dices, yo no voy a colaborar en eso, tú le estás quitando número. Y ellos quieren número, ellos quieren bulto. Ellos quieren que se vea mucha gente para que creamos que están en lo correcto. Ellos quieren eso. Entonces, en la medida en que nosotros los vamos dejando solos, ellos van descubriendo lo que no quieren descubrir, que lo suyo es mentira. Eso es lo que no quieren descubrir. Hay países donde se cometen unas injusticias terribles. Hace un par de años, unos 3 años, no sé cuánto, pero eso fue hace poco. En una de las ciudades del mundo donde se hacen marchas para lo que sea, las famosas parades, las grandes marchas. Esa ciudad se llama Toronto, en Canadá. Ahí hacen marchas para lo que sea. Marcha para defender las tortugas de la isla de Pascua, allá aparece una cantidad de gente. Marcha para defender los pingüinos de Sudán, allá aparecen. Hacen marchas por cualquier cosa. Cuando los cristianos quisieron hacer una marcha simplemente para proclamar que creían en el matrimonio de hombre y mujer, resulta que todas las calles de Toronto estaban en reparación. No había una sola calle donde se pudiera hacer. Todas. No les daban una calle, no les daban una avenida donde se pudiera hacer. No había. No se pudo hacer la marcha porque no había ninguna calle. Entonces te das cuenta que nosotros fastidiamos. Ya te lo aprendiste. Ya te diste cuenta que nosotros los cristianos fastidiamos. Ya te diste cuenta por qué. En resumen, fastidiamos porque derribamos ídolos. Fastidiamos porque nuestra religión está conectada con la verdad y con la misión, y eso le fastidia al mundo. Fastidiamos porque
nuestro comportamiento se convierte en denuncia del que depende de todos esos vicios para ser feliz. Fastidiamos porque dañamos negocios. Fastidiamos, si lo piensas bien, porque el mal es cobarde. Y fastidiamos terriblemente por una razón última, porque le quitamos de la boca, de la jeta, le quitamos al demonio sus presas. Por eso fastidiamos, por eso, porque le quitamos la presa. Detrás de toda esa persecución del mundo, finalmente el que está es el príncipe de este mundo, que no quiere perder su presa, no la quiere perder. Y por eso no quiere soltar, y por eso protesta, y por eso brama. Y es hermoso pensar que en un encuentro como en este encuentro, le estamos arrancando la presa al demonio. Aquí está sucediendo. Amén. Aquí está sucediendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.